Hola a todos, es una bendición el poder estar nuevamente con ustedes. Para nosotros es un privilegio el poder compartir hoy lo que el Señor trae, no solo para ustedes, sino también para nosotros como quienes también damos esta enseñanza. Somos también nutridos, ¿verdad? Juntamente con ustedes, y sean bienvenidos. Amén, sí, muy buenas cada uno de ustedes, mucho gusto. Hoy compartiremos con ustedes un discipulado que el Señor tiene para ustedes y, como decía Daibelis, para nosotros también, en el manual de multiplicación. Si lo tienes, sácalo de donde lo tengas y estaremos compartiendo contigo y llenándonos de lo que el Señor tiene para nosotros en este momento. Amén. Me siento muy bendecido, gozoso de participar nuevamente en este discipulado. Así que, hermano, amigo que nos ves, espero que estés atento a este tema muy especial para nuestra vida espiritual. Amén. Amén. Lo que ahora vamos a estar recibiendo, el tema principal se llama multiplicando modelos. Cuando hablamos de multiplicando modelos, cuando escuchamos la palabra multiplicar, ¿verdad? Nos viene a la mente como, por ejemplo, aumentar, que expandir o cosas así. Entonces, a esto el Señor nos va a llevar ahora, nos va a hablar a cada uno de nosotros sobre la multiplicación de modelos. Amén, muy bien. Y para eso tenemos unas preguntas para reflexionar, las cuales nos van a ubicar y ver en qué posición nos encontramos el día de hoy en base al tema que nos dio Daibelis. Hay unas preguntas para reflexionar, escúchalas y tú evalúate en qué condición te encuentras en este momento. Y dice la número 1: ¿has tenido la experiencia de imitar a alguien en tu vida? ¿Has conocido a personas que imitan actitudes de otras? Y la tercera, ¿entiendes qué significa multiplicar un modelo? Pues estas preguntas, sin duda alguna, yo creo que ya te hicieron, como dice acá, reflexionar en qué posición te encuentras, ahí sí que delante del Señor, porque es con Él el que nosotros rendimos cuentas. Y ahora en adelante, pues, el Señor nos va a ir aclarando y en la misma enseñanza, por medio del Espíritu Santo, nos va a ir dando a conocer en qué posición estamos el día de hoy. Amén. Amén. Nuestro texto para hoy lo encontramos en Génesis 1:28 y dice así: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Nuestro Padre lleva al hombre dos palabras muy importantes: fructificad, multiplicad. Fructificar se refiere de dar frutos, que cuando un árbol va a producir, primero va a dar la fruta, se seca la fruta o se consume, luego queda la semilla y luego la semilla va a dar más plantas y ahí se va a multiplicar. Entonces nos lleva el Padre que los primeros hombres, por ejemplo Adán y Eva, le dio la potestad de sojuzgar la tierra y sobre todo los animales. Nos damos cuenta que el hombre es el que administra la tierra y le permitió a Adán de fructificar y multiplicar modelos. Pero Dios se refiere a modelos como Él. Formó a Adán con sus genes, con su imagen, y tenía que dar frutos y multiplicar de la misma forma que Cristo lo pidió. Amén. Pero nos damos cuenta que no fue así. Así que... Amén. Vamos al contenido de la lección y dice: estamos viviendo en una sociedad donde cada día se hace más notable la falta de valores morales
y peor aún la ignorancia o la resistencia para aplicar los principios bíblicos que forman verdaderamente la imagen y el carácter de Cristo en nuestra vida. Esta crisis no la experimentamos solo en el mundo, sino desafortunadamente también dentro de la iglesia, en donde actualmente hay carencia de verdaderos modelos que inspiren a otros, mostrando a través de sus vidas el diseño de Dios. El Señor desde un principio mostró y estableció su diseño al hacer al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Su deseo desde el principio fue que su imagen diera fruto y se multiplicara, porque les dijo: fructificad y multiplicaos. Esa es la base: fructificad y multiplicaos. Dice que estamos viviendo en una sociedad donde cada día se hace más notable la falta de valores morales. Una sociedad donde se puede ver mucho, donde tal vez no hay temor de Dios, hay carencia de eso. Entonces, dice que el Señor desde un principio mostró y estableció su diseño al hacer al hombre a su imagen. Cuando hizo al hombre, le dio su imagen, sus genes, le dio todo. Puso la semilla, ¿verdad? Pero vemos lo que pasó después. Pero el punto es de que lo hizo conforme a su imagen. Él quiso que el hombre tuviera su imagen. Entonces, a esto es a lo que nos lleva, ¿verdad? Que nosotros mostremos el carácter de Cristo ante la sociedad, ante el mundo entero. Que mostremos su imagen, que esa semilla ya puso en cada uno de nosotros. Que la multipliquemos, que demos fruto y que la multipliquemos, ¿verdad? Amén. Sí, cuando también habla está hablando de el tema de multiplicando modelos, ¿verdad? Entonces, cuando Dios hizo a Adán, diríamos, hizo un modelo, hizo un diseño, hizo una réplica de él mismo. Entonces, ¿con qué idea? De que todos, pues no por supuesto nos llamáramos Adán. Y Dios hizo a Adán con la idea de que así como hizo Adán, los hijos que él tuviera se parecieran, por supuesto, si él se parecía a Dios, porque ese fue el propósito, que Adán tuviera los hijos que se parecieran también a Dios. O por supuesto Adán, si Adán se parecía a Dios. Pero el problema, como decías tú, de Belis, Adán pecó. Y cuando Adán pecó, se perdió la imagen. Pero alguien podrá decir, pero Adán ahí quedó vamos a decir, el cuerpo. Pero no estamos hablando de una imagen de solo cuerpo, sino que estamos hablando de una imagen integral, una semejanza integral. Porque Dios no solo hizo así como somos nosotros, con nariz, ojos, boca y todo eso, sino que no estamos hablando solo de físicamente, aunque incluye la semejanza y la imagen de Dios, incluye eso, sino está hablando del carácter, como decías tú, del carácter de Cristo, porque por supuesto ahí estaba Cristo, porque Él dice, cuando cuando hacía los cielos y la tierra, ahí estaba yo, dice Jesús, ¿verdad? Entonces, no cabe duda que ese modelo que Dios hizo con Adán, Él quería que se multiplicara, pero como dice el versículo, en la misma imagen. Y como decía Sergio, ¿verdad?, que no tenía que tener deficiencia de parecimiento, si lo podemos llamar, no, porque parecido no es una palabra correcta, no va esa palabra aquí, tenía que ser idéntico. Amén. Idéntico. Por eso dice verdaderos modelos, no está hablando de que medio se parezca, sino de verdaderos modelos. Puros modelos. Sí, una parte aquí me doy cuenta de que de momento, como decías, Adán pecó, la misma imagen, pero ya no con el mismo propósito. Entonces se multiplicó y se fructificó con la imagen adámica, pecaminosa, y eso fue la multiplicación futuramente. Debido al hombre empezó a pecar demasiado porque supuestamente llevamos una imagen
pero ya no era de Cristo, sino que la imagen de Adán. Y entonces ahí fue el trastorno y fue la decadencia de la imagen de Cristo. Él sigue con su imagen, pero ya la humanidad perdió la verdadera imagen. Amén. Amén. Tenemos aquí, dice, aspectos que implica fructificar. Cuando nos dabas el mandato de Ibelis de fructificar y multiplicar, hay aspectos que implica eso de fructificar. Y dice, en el reino de Dios se debe producir. Somos tierra fértil, no somos estériles. Ninguno debe decir que no puede o no sirve para dar fruto, porque somos bendecidos por Dios para fructificar. Y Él ya dio la orden, por lo tanto debemos dar fruto. Según Juan 15, 1 al 5. Según Juan. Juan 5, ¿Sí? 15, 1 al 5. Ajá, 15, 1 al 5. ¿Lo tiene alguien, no? Sí, yo no lo tengo en otro. Juan 1 al 15. No, de 15, ¿lo leo? 1, Juan dice, 15, del 1 después dijo Dios, produzca la tierra hierba, plantas que den semilla y árboles frutales que den frutos según su especie, cuya semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Porque cada árbol es conocido por su fruto, pues no se recoge higos de los espinos, ni tampoco se vendimian uvas en una zarza. Muy bien. Cuando vemos este mandato del Señor y el libro de Juan confirmándolo, vemos que Dios dice que somos bendecidos por Dios para fructificar. Porque Dios ya dio la orden de que nos multipliquemos, de que fructifiquemos y nos multipliquemos. Entonces, cuando un árbol da fruto, él en ese momento no es que se esté multiplicando, sino que está dando fruto. El fruto que da es el que se va a multiplicar. Porque no podemos llamarle multiplicación a algo que todavía no se ha fructificado. Amén. Entonces, lo que nos quiere decir el Señor aquí es que nos cierra las puertas en excusas, en que alguien pueda decir, es que yo no puedo, yo automáticamente, como desde que venimos viendo el tema, que fue en el corazón de Dios que nació, que cuando hizo al hombre, lo hizo para multiplicarse, no lo hizo para otra cosa más, sino que lo hizo para multiplicar la imagen de Él. Entonces, automáticamente, si Dios hizo al primer hombre con ese modelo, con ese diseño, nosotros, ¿en dónde quedamos? No quedamos, no hay una excepción a nosotros en decir, yo no puedo, dices que nosotros somos pobres, nosotros somos de escasos recursos, o cualquier excusa que pongas o yo ponga, el Señor no la va a aceptar. Por lo tanto, es un mandato el que nos debemos de multiplicar. También dice, debe haber semilla. En Génesis 1:11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé frutos según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. No es posible fructificar si no hay una simiente que se va a usar para reproducir. Nosotros tenemos los genes que hemos recibido del Padre para reproducirnos. Muy bien. Indudablemente, cuando Dios hace al hombre, lo hace con una genética específica, con una genética establecida por el Señor. Y por supuesto, cuando hizo la creación, por ejemplo, aquí nos habló de la hierba, de los árboles y todo eso, dice que le dijo, por ejemplo, al coco según su género, ¿verdad? El palo de jocote según su género. ¿Por qué digo jocote? Porque aquí en Guatemala llamamos jocote mico, jocote corona, jocote tronador, o sea, pero todos son jocotes, sí, a pesar de que todos son jocotes, pero les dio un género diferente, porque cada uno tiene un tamaño diferente o un sabor diferente. Pero al hombre sí no le dijo, mira, yo te voy a hacer a mi imagen y mi semejanza y puedes cambiarle. No estamos diciendo que le cambió a la fruta, sino que hubo variedades. En caso, la única cosa que Dios hizo con el hombre fue, no le cambió la genética. Todos debemos de parecernos a Dios. Amén. También está el otro... También quería resaltar algo aquí donde dice que
nosotros tenemos los genes, lo que usted decía, Amén. que hemos recibido del Padre para reproducirnos, ¿verdad? Y como la genética de Él ya nos dio su imagen y todo, entonces debemos de multiplicarnos así, no cambiando, sino dándole multiplicación. Primero, como estamos aprendiendo que es dando fruto, pero de acuerdo a su imagen y multiplicándonos de la misma manera. Así es. Amén. Dar fruto de acuerdo a su género, según Lucas 6:44. 6:44. 6:4. Ajá. Dice, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas Se ven. se dan, de las zarzas dan uvas. El Señor habla que cada fruto se conoce de acuerdo a su género, es decir, la clase del árbol que lo produjo. Como hijos de Dios daremos fruto según nuestro género, el cual proviene del Padre, porque tenemos sus genes. Muy bien, pues aquí ya estamos dándonos cuenta que está dando por sentado de que el Señor nos dio una genética. Y cuando nos da esa genética, eso implica que vamos a tener las virtudes de Él, las actitudes de Él, todo lo que Dios es en nosotros. Por supuesto, excepto la divinidad. Pero en lo que es imagen y semejanza, alguien podrá decir, pero es que ellos dicen que somos igual a Dios. Pues no lo decimos nosotros. Fue Dios el que dijo que quería hacer al hombre a su misma imagen y a su misma semejanza. Por eso tenemos la libertad nosotros como hijos de Él, de decir que nos parecemos a Dios. Y por supuesto Él tiene cosas mayores, ¿verdad? La divinidad que le podemos decir como Dios, porque nosotros no somos dioses, pero sí somos hijos de un Dios que Él dijo que nos iba a dar su genética y nos dijo cómo debemos de vivir, cómo debemos de caminar, cómo debemos de andar, y eso ya nos corresponde a cada uno según la genética que poseemos. Y nadie puede decir yo soy hijo de Dios si la genética que está resultando o voy a decir así, lo que habla, lo que dice y lo que piensa no va acorde al diseño del Señor. Amén. Y pues la genética, ¿verdad? No se tiene que perder, porque cuando venimos a Cristo, Él nos da su imagen, su simiente es puesta en nosotros. Entonces no tiene por qué haber diferente genética entre usted y yo, porque somos un solo cuerpo. Y desde que venimos a Cristo, pues la misma imagen, ¿verdad? Se nos fue dada. Sí, amén. Y hay otra cosa que veo, que imagínense, estamos hablando que es la imagen de Cristo en cada uno. Somos hijos de Dios. Ahora, ¿qué genes va a producir una persona que no tiene a Dios en su corazón? Entonces ahora en este momento, una persona tiene hijos, tiene familias, corrige, dirige una familia, un hogar. ¿Qué genes tiene esa persona? No tiene los del Padre. Tiene genes, ustedes ya saben. Entonces está multiplicando personas que no son agradables a Dios en pecado. Y así va creciendo también la humanidad en genes que no son del Padre. Una genética totalmente mundana. Y esa es la que está multiplicando más ahora en día. Debido a tanta maldad. Que ahora las personas deciden qué hacer. No piden ayuda a Dios, no, que deciden qué hacer y eso hacen. Con un libro que leen ya creen que con eso están haciendo algo correcto y no, la Biblia la tienen escondida, o sea, ni la tienen. Entonces los genes están totalmente acabados. No existe Dios en esa familia, ni en el corazón. Y los hijos, imagínense, van creciendo sin Dios. Amén. También quería resaltar un pedazo respecto a lo que decías. Es también que ahora vemos a muchachos o muchachas o gente grande, como habla de multiplicando modelos, pero si ya se dieron cuenta, estamos hablando de modelos como los que Dios hizo. Por ejemplo, hizo a Adán con el modelo igual que él, y nos hizo a nosotros con esa misma imagen. Cuando venimos al Cristo, por supuesto, no traíamos esa imagen. La imagen de Cristo estaba perdida en nosotros, pero cuando venimos a Él, es recuperada en nosotros ese carácter de Cristo. Muy bien.
Pero alguien que no ha buscado al Señor, no ha buscado el señorío de Cristo, vemos nosotros unos muchachos a veces con aretes en la nariz, con aretes en las orejas, o argollas metidas en los, ¿qué? ¿Cómo se llama aquí? En el párpado. Y bueno, ustedes que lo han visto también, peinados, bueno, yo en la Biblia dice peinados ostentosos, ¿verdad? Aquí yo le puedo decir peinados horrorosos, ¿verdad? ¿Y qué están viendo estos muchachos? Están viendo a cantantes, están viendo a famosos, y ellos dicen, él es mi fan, es mi ídolo. Entonces lo que hacen es parecerse más a su cantante al que les canta, ¿verdad? El de la película, ¿cómo se llama? Al protagonista o algo así, pero menos el modelo de Cristo, porque el modelo que Dios hizo, lo único que nos da la oportunidad de alcanzar ese modelo es solamente en Cristo. Así es. Cuando digo en Cristo es todo aquel que ha confesado que Jesús es su Señor, es el único que puede parecerse o ser idéntico al Señor. Mientras van a aparecer un montón de señores, y podemos decir así, locos, de una u otra manera, menos imitando al Señor Jesús. Lo único. Amén. Amén. Dice aspectos que implica el multiplicarnos. Debemos reproducirnos. El diseño de Dios no es para ocultarlo, tampoco es solo para conocerlo, sino para multiplicarlo. Debemos ser reproducidos en nosotros y a través de nosotros. Hablamos aquí de multiplicar. Todos sabemos que multiplicar es sumar, sumar y sumar. Aquí estamos haciendo multiplicación, pero de modelos en Cristo Jesús, y debemos hacerlo. No dice que si quiero, lo debo hacer porque Dios lo está diciendo. Tampoco debemos ocultar o decir evadir esa orden. Tampoco dice que debemos dejar de multiplicar. Esa es una manera de, como decimos, un estilo de vida, multiplicarnos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo ya existo, ¿no? Luego tiene que aparecer otra persona y yo tengo que seguir hablando de los genes de Cristo, reproducir la imagen de Cristo. A veces malentendemos, creemos que tener más hijos, y ahorita han nacido muchos niños. Sí, también. Pero esto es multiplicarnos en la forma de Cristo. Porque a veces la gente se multiplica, pero como hablaba mi hermano ahorita, de modelos que son, vamos a decir, que no existen, vamos a decir demoníacos, vamos a decir, porque son cosas del enemigo. Aquí no estamos refiriendo a multiplicación, pero lo que es la genética de Cristo Jesús. Y debemos de reproducirnos. O sea, reproducir quiere decir hacer más y más. Pero también aquí se están reproduciendo muchos niños. Pues lleven el gen de Cristo Jesús, en la casa se les enseñe desde pequeños la vida en Cristo. Hay que mantenerlos en un hogar cristiano y enseñarles qué es la multiplicación en Cristo Jesús. Es decir, multiplicarse no solo debe ser un número, sino en modelos. La tendencia humana es llevar la multiplicación, cifras numéricas, pero multiplicarse dentro del plan del diseño del Señor es reproducir sus genes, multiplicar modelos. Cuando solo importan los números, se va a reproducir números, y eso es estar fuera del diseño de Dios. Sencillo. Nos damos cuenta en muchas iglesias, no sé qué diferentes denominaciones, tenemos a veces el error. Se hace una campaña, por ejemplo, donde llegan muchas personas para Cristo, pero hicieron multiplicación en números, cantidad. Mire, aceptaron o reconocieron 100, 200, pero a esas personas no se les está enseñando multiplicar los genes de Cristo. Solo es número, cantidad. Imagínense que hay miles de cristianos, pero en ellos no vive Cristo. Solo porque dicen ser evangélicos, van al culto todos los días. Esto no es tener la imagen de Cristo, sino que tener la imagen de Cristo es hacer lo que Cristo hace, hacer lo que Cristo está haciendo, pues, y lo hizo. Vivir la vida en Cristo Jesús. Este es multiplicar la genética de Cristo. Que todos vivamos una vida en Cristo Jesús, y debemos de seguir multiplicando esa palabra, esos genes, que no se pierdan. La multiplicación está basada en la
fructificación. El orden que el Señor estableció es primero, fructificad. Según el árbol puede multiplicarse o reproducirse una cosecha. Si primero no da fruto, en la actualidad la iglesia en general ha invertido ese orden. Primero quiere multiplicarse numéricamente y después comenzar a dar fruto. O sea, queremos hacer o se quiere hacer lo que Dios no quiere que se haga. Hasta los árboles llevan el orden. ¿Cómo voy a ir a recoger frutas? Sin embargo, ni he sembrado el árbol. Primero tiene que haber una fruta, fructificar, sale la semilla, esa semilla se va a regar, se va a sembrar, los árboles la siembran y luego nacen los arbolitos nuevamente. A eso se llama la multiplicación. Pero primero hubo una cosecha de frutas. Ahora, la iglesia, ¿qué quiere hacer? Hacer cantidades de personas que vinieron a Cristo supuestamente, pero en ellos no hay genes, no hay fruto. Van a ser personas nada más. Vamos a ir, tal vez vamos a ir engañadas. Creen que ya están llevando la vida cristiana correctamente, pero no dan nada. Lo que hacen en la iglesia es a veces sentarse, cantar, orar. Pero Dios no quiere que hagamos eso. Tenemos que llevar una vida en Cristo, un movimiento, ser participativos. Tenemos que ser discipuladores, tenemos que hacer todo lo que nos manda Cristo que hagamos en su cuerpo. Trabajar, no solo esperar. Entonces, por eso es que siempre hay personas que solo reciben, pero no dan. Y Cristo quiere que demos. ¿Y qué vamos a dar? La fructificación y la multiplicación. Amén. Y dice, ¿verdad?, que cuando pensamos o pensamos en solo números y no en su genes, no en multiplicar su gen, dice que ya me perdí. Y eso está fuera del diseño de Dios. Cuando no estamos haciendo lo correcto, ¿verdad? Estamos fuera del diseño de Dios, porque desde el principio Él ya estableció que su genética fuera multiplicada, ¿verdad? Como lo hizo desde el principio. Amén. Amén. Sí, automáticamente, como el tema lo dice, multiplicando modelos, pero modelos que hagan más modelos. Amén. Ese es el punto que el Señor quiere, para que no se distorsione y no creamos que solo porque, vamos a decir, que solo porque dicen que son iglesia, amén, o pueden ser iglesia, pero si no es la que Cristo estableció, sí es iglesia, pero saber de qué Cristo, porque del Cristo que yo veo acá es de un Cristo que se multiplica en él mismo. Por ejemplo, Cristo viene y toma a 12 personas, 12 discípulos. ¿Qué hace Él? Viene, Él hace a 12 discípulos. Dice que Él les discipuló, les enseñó y los hizo apóstoles y los envió. ¿Los envió a qué? A hacer más personas como ellos, pero ellos se parecían a Él. Entonces, de ahí para acá empezó el punto de iglesia, ¿verdad? Multiplicación de iglesia o de multiplicación de modelos. Cuando hablamos de iglesias, con el modelo y con el orden del Señor. Amén. Amén. Fructificar y multiplicar es un mandato. Fructificad y multiplicaos. No es una opción, sino un mandato. No es una estrategia o proyecto, es obedecer, mostrando que estamos bajo el gobierno del Espíritu. El Señor no dijo si quieren o les sugiero, Él dijo que den fruto y se multiplique. Estar bajo el señorío de Cristo es reconocer que Él es la cabeza y que las órdenes vienen solamente de Él, las cuales no deben ser cuestionadas sino obedecidas. Dice que no es una opción el querernos fructificar y multiplicar, no es una opción, es lo que el Señor ya estableció, ya ordenó para nosotros como hijos, ¿verdad? Que nos multipliquemos, no es si yo quiero, es que no puedo, o yo digo que no puedo hacer eso, o no, es obedecer, porque es lo que Él quiere, ¿verdad? Que su genética
sea multiplicada, porque es a través de nosotros, ¿verdad?, que se va a multiplicar su genética. Y no es porque yo acepte o no, es porque Él dijo. Amén. Dice, estamos como en los tiempos de Noé, viviendo cómo se multiplica la maldad. En Romanos 8:19 nos dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El mundo gime por modelos dignos de imitar, por la manifestación de los hijos de Dios. Personas que manifiesten una vida integral en victoria, sometidos bajo el gobierno de Cristo. Este es el tiempo de fructificar y multiplicarnos de acuerdo a las leyes naturales del reino de Dios. Esta es una evidencia de manifestar la cultura de ese maravilloso reino. Entonces aquí nos habla, ¿verdad?, sobre que nosotros como hijos debemos de ser, nos hace responsables, ¿verdad? Porque como ya tenemos esa genética, sus genes, porque ahora en día vemos cuánto pasa en el mundo, se ven muchas cosas, ¿verdad? Entonces debemos de aprovechar porque es el tiempo de multiplicarnos, de mostrar su imagen, ¿verdad? Usando muchas estrategias, porque hay muchas estrategias para poder ir y que solo uno, cuando uno experimenta, ¿verdad?, a Cristo, cuando uno viene a Cristo, ¿verdad?, hay muchas cosas que pues uno ya no las hace y por genética hay cosas nuevas, ¿verdad?, que uno anhela o quiere. Entonces, como por ejemplo el multiplicarnos, ¿verdad?, debemos de saber que eso está en nosotros, porque es nuestro deber como hijos de Dios. Sí, porque somos hijos de un Dios que es multiplicador. Amén. Dios, nuestro Padre, todo lo que hizo. Si tú ves un árbol de coco, ¿cuántos cocos le ves ahí? ¿Cuántos racimos de cocos? Si ves un árbol ¿de qué podríamos decir? De almendras. Si ves un árbol de café, si ves cualquier árbol, cualquier cosa, si ves en los animales, por ejemplo, los perros, en la condición en que los pongan en la calle, son un montón de perros. O sea, todo lo que Dios hizo, lo hizo con esa naturaleza multiplicadora. Y no hizo excepción con el hombre. Al contrario, con el hombre le da el mandato, ¿cómo le dijera yo? Directamente racional, directamente que le dijo que tenés que multiplicar. Fructificados y multiplicados, dice, ¿verdad? Es cierto, a los perritos no les dijo el Señor multiplicados, pero les puso esa genética de animales que se multiplican, aunque no se los estén diciendo, se multiplican. Y a nosotros nos están igual a decir, multiplíquense, multiplíquense, multiplíquense. Y si nos hemos alguna vez multiplicado, nos hemos multiplicado erróneamente. Pero ahora que el Señor nos ha venido hablando de que hay que multiplicarnos, pero con orden. Y el versículo que tú leías en Romanos 8:19, lo tengo en la versión BLA, y decía, ¿verdad? Tú lo leíste en Reina Valera. En la BLA dice, algo entretiene la inquietud del universo, y es la esperanza de que los hijos e hijas de Dios se muestren como son. Pues la creación se ve obligada a no lograr algo duradero. Esto no viene por ella misma, sino de aquel que le impuso ese destino, pero le queda la esperanza. Sí. ¿Quién puso ese destino? Dios. Y la naturaleza, la creación está esperando, dice. En la tuya dice ardientemente. Aquí decía, o dice, ay, se me borró. Dice que está esperando, dice, entretiene la inquietud del universo. El universo está expectando, está esperando ver esa gloriosa manifestación
de los hijos de Dios, que somos nosotros. Y si tú que en este momento no has reconocido el señorío de Jesús, es necesario que vengas al Señor y todos juntos le mostremos al universo entero quiénes somos los hijos de Dios. Y eso es lo que el Señor pide. No lo pide Misión Cristiana del Calvario, no lo pide nuestro apóstol, sino que lo pide el Señor por medio de las Escrituras. Y eso es lo que el Señor nos trajo el día de hoy, a que tú y yo juntos podamos expresar la naturaleza de Dios que Cristo vino a modelar aquí en la tierra, que es ser conforme a su imagen. Amén. Amén. Entonces vemos de que cómo la maldad sí se está multiplicando. Amén. Así es. Y vemos que sí se está multiplicando. Y bien, y bastante. Y bastante. Pero ¿por qué no la genética de Dios? Entonces es nuestro tiempo, ¿verdad?, de poder multiplicarnos. Por eso el Señor habla a tiempo, ¿verdad?, a nosotros como hijos de Dios, que multipliquemos su genética. Amén. Entonces es maravilloso lo que el Señor nos habla, ¿verdad?, cada día. Y hoy, ¿verdad?, tal vez a muchos nos quitó, muchos esquemas, cosas que tal vez no entendíamos, pero que ahora fueron aclaradas, ¿verdad? De que no solo es multiplicarnos en números, sino que aprendíamos que también, En calidad. en verdaderos, en buenos discípulos, en buenos modelos, ¿verdad? Amén. 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 Pues este ha sido nuestro discipulado del día de hoy. Veo que queremos seguir, ¿verdad, Aibelis? Pero como dice el Señor mismo en su palabra, para todo hay tiempo. Y nos veremos en una próxima. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Amén.